quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. En ninguno de estos relatos Jesús le oró a Dios para sanar al siervo o al leproso. Jesús mismo lo sanó. Mateo 9, 6 al 8. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, exousia, autoridad, en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la multitud viéndolo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad, exousia, autoridad a los hombres. Aquí ellos reconocen claramente: Jesucristo es un hombre perfecto, no obstante, un hombre perfecto. Pero dice aquí que la gente, viéndolo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal autoridad a los hombres, al hombre Jesucristo, a los hombres apóstoles de Él, a los hombres discípulos de Él y ahora a nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. La multitud observaron cómo fue que Jesús sanó al hombre que sufría de parálisis y quedaron maravillados de lo que Jesús había hecho. No fue Dios quien lo hizo, ya que la multitud viéndolo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal autoridad a los hombres. Tal autoridad ha sido dada y sigue siendo dada por Dios para todo aquel que crea, sea este hombre o mujer, niño, anciano, de cualquier raza o nación. Las multitudes judías no se hubieran maravillado tanto si Dios mismo hubiera hecho tal milagro, debido a que ellos, como todos nosotros sabemos, sabían que Dios es todopoderoso y que es cosa fácil para Él hacer cualquier cosa que para nosotros es imposible. Ellos se maravillaron y glorificaron a Dios debido a que Dios había otorgado semejante autoridad a los hombres, y uno de esos hombres, el hombre Jesús, como dice 1 Timoteo 2:5 y como dice Romanos 5:15. Fue aquel que llevó a cabo la sanidad del paralítico con la autoridad que Dios le había concedido, y lo mismo se nos ha concedido a nosotros por parte de Dios. Jesús no le oró a Dios para sanar a la gente. Jesús ejerció su autoridad dada por Dios para libertar a los cautivos por enfermedades y a los cautivos por demonios. Jesús entendía que aquel que necesita sanidad debe de creer para recibir su sanidad. Jesús tenía la autoridad para sanar, y los necesitados de salud debían de creer cuando Jesús decía: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En esta administración de la gracia de Dios en la que vivimos, nosotros tenemos a Cristo en nosotros, tenemos a Cristo dentro nuestro. Nosotros estamos actuando en su lugar sobre esta tierra, es decir, nosotros actuamos en su nombre. Eso es lo que tenemos en esta era de la gracia de Dios, como dice 2 Corintios 5, del 15 al 21. Asimismo, el Cristo murió por todos, para que también los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ahora sin embargo ya no le conocemos así. De manera que si alguno es en Cristo, son nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo, y todo esto por Dios, el cual nos reconcilió así por Jesús el Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra, el logos de la reconciliación. Si somos renacidos tenemos el logos de la reconciliación completo por dentro. No tenemos que temer, no tenemos que dudar. Tenemos el logos, la palabra espiritual completa de Dios por dentro. No necesitamos nada más. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y eso es lo que somos ahora nosotros. Nosotros somos la justicia de Dios en este mundo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros al dar su vida. Dios puso en nosotros el logos de la reconciliación. Tenemos dentro nuestro al logos, ese mismo logos, la palabra del que leemos al principio del Evangelio de Juan. Tenemos la palabra de Dios por dentro. Nosotros
los renacidos, los miembros del cuerpo de Cristo, nos encontramos en esta tierra en lugar de y en el lugar de Jesucristo. Por su parte, Dios ya nos ha sentado junto a Cristo en los lugares celestiales. Es decir, nosotros estamos sentados con Cristo a la diestra de Dios, con toda la autoridad que implica estar a la diestra de Dios, con toda la autoridad que implica el ser el brazo derecho de Dios. Somos el brazo derecho de Dios en esta tierra. Cuando Jesucristo anduvo sobre la tierra, a Él le tocaba llevar a cabo la reconciliación de los hombres con Dios. Él era la luz del mundo. Ahora nosotros somos la luz. Nosotros llevamos a cabo el ministerio de reconciliar a la gente con Dios, de sanar, de restaurar a la gente a su estado de plenitud que Dios desea. Ahora que Cristo Jesús está a la diestra de Dios, nosotros somos los responsables de llevar a cabo semejante función sobre la tierra, hasta que Jesucristo venga por nosotros. Efesios 2:6. Y juntamente Dios nos resucitó, y asimismo Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo es en nosotros, el Logos es en nosotros, y nosotros a su vez estamos sentados en Cristo Jesús, en el mismo lugar que Cristo está, con la misma autoridad, con el mismísimo poder. Somos los representantes, los agentes de Cristo sobre la tierra. ¿Por qué la gente no sanó cuando tú le oraste a Dios por su sanidad tantas veces en el pasado? Aun cuando tú ya habías percibido cuál era la voluntad y la revelación de Dios, y sabías exactamente cuál era la causa de su enfermedad, etc. La respuesta a esa pregunta es que tú le pediste a Dios por la sanidad de esa persona. ¿Qué debemos de hacer ahora? Ahora debemos de sanarles con la autoridad que Dios ya nos ha dado. Sin embargo, ¿alguna vez habrás notado que alguien recibió su sanidad cuando tú le pediste a Dios en oración por la salud de esa persona? Esto sucedió debido a que aquellos enfermos creyentes que vinieron a ti a recibir su sanidad, ellos mismos tenían una gran creencia o fe para recibir su sanidad. No tuvo significancia alguna en su creencia lo que tú hayas dicho o hecho, ya que ellos creían que si tan solo se dirigían a ti, ellos recibirían la sanidad. Ellos prácticamente te arrebataron su propia sanidad. El derecho legal a su sanidad se desprendió de ti debido a su propia creencia, de la misma manera que la mujer que había padecido del flujo de sangre durante 12 años llevó a cabo por su propia creencia el actuar y el recibir sanidad en función de Jesucristo. Esa mujer creía profunda y firmemente que si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, sería capaz de ser sanada. Ella literalmente le arrebató su propia sanidad a Jesucristo. Sin embargo, es mínimo el número de personas con semejante creencia como para arrebatarnos su sanidad. La manera correcta y bendita por Dios de traer sanidades en esta administración es que tú eres quien sana a los enfermos con la autoridad espiritual que Dios ya te ha concedido al momento en el que renaciste de su simiente incorruptible por confesar a Jesús como tu Señor y al creerle a Dios como la fuente del poder que le resucitó. Y es ese mismo poder el que mora en ti para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Así es, ya no tenemos que orar a Dios por sanidad. Nosotros simplemente actuamos creyentemente con el poder de Dios que ya tenemos. Nosotros simplemente sanamos a los enfermos y echamos fuera a los demonios. Parte número 4. Debemos de creer con toda nuestra convicción que nosotros podemos sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Ahora ya sabemos que cuando sanamos a los enfermos o echamos fuera demonios, no tenemos que orarle a Dios por sanidad. Normalmente, generalmente, comúnmente. En alguna ocasión quizás lo hagamos para edificar nuestra propia creencia, pero tenemos la fe espiritual perfecta por dentro. El cuarto punto importante es que nosotros hemos de creer que nosotros ciertamente podemos sanar a los enfermos. Cuando nosotros hablamos las palabras del poder que impartirán sanidad, hemos de creer que lo que nosotros decimos sucederá, debido a que tenemos la autoridad completa y la habilidad total dada por Dios mediante el don de sanidades que Él ya nos dio. Es exactamente igual a la autoridad y habilidad que tenemos para hablar en lenguas, para interpretar, para dar palabra de profecía, etc. Hablemos en lenguas más y más y más en nuestra vida privada. Cuando nosotros hablamos en lenguas, ¿existe duda alguna de que tú puedes hablar en lenguas desconocidas a tu libre voluntad, cuando quiera y donde quiera que tú lo desees?
pues la novedad es que las manifestaciones de dones de sanidades y de milagros son tan reales como la manifestación del hablar en lenguas.